¿Alguna vez estáis a punto de conseguir un objetivo? ¿Habéis sentido que algo os impedía conseguirlo? Como si algo interno te impidiese conseguir eso una y otra vez. Bien, esos son los programas que ha adquirido tu mente inconsciente desde 3 meses antes de nacimiento hasta los 7, 8 años y que luego has ido confirmando. Esos programas, esas creencias, son los que crea tu mente inconsciente para permitirte que vivas, para permitirte pues ir conociendo y sistematizando, ir haciendo pequeños programas que de forma inconsciente te permiten vivir de una forma adecuada. Pero a veces se crean programas que en un momento eran muy eficientes, pero en otros momentos no son tan eficientes. Y si tú creías que serías muy feliz teniendo justo el dinero necesario para cubrir tus costes, pues esto es lo que tu mente consciente intenta conseguir. Y si tú quieres en un momento dado racionalmente conseguir más, pues ese programa te está limitando. O si tú crees que no puedes realizar un salto, pues tu mente inconsciente te limita para evitar el riesgo de realizarlo. Y eso ocurre en todos los fenómenos de la vida, a través de los miedos, a través de sentirte incapaz, a través de decir, no, si esto es mejor para ti, y se te crea esa segunda vocecita que te está diciendo, no, tú no puedes, esto no es para ti, tú vienes de otro sitio. Pero para poder conseguir esos objetivos que queremos, para poder conseguir ser la persona que queremos ser y como consecuencia hacer lo que queremos hacer y vivir de la forma que queremos vivir, algunos de esos programas, algunos de esos paradigmas, algunas de esas creencias, tenemos que modificarlas o cambiarlas. Hemos estado hablando en el primer programa de que tú no eres lo que realmente piensas que eres. Tú puedes ser mucho más y puedes ser la persona que quieres ser. Que esos programas no te definen, sino que tú tienes capacidades para más. Pero tienes que creértelo y luego tienes que cambiar. Luego hemos visto que tienes dos mentes, la mente inconsciente y la mente consciente. Las dos deberían de trabajar en armonía para conseguir ser esa persona que quieres ser. Y cuando no trabaja en armonía, pues es como una estuviese compitiendo con la otra. Y esa es la vocecita que dice, no, tú no puedes, y la otra no, inténtalo, pero la otra pues te lleva a buscar excusas, a postergar, a todo aquello que hace que no te sientas mal, pero que no cambies, porque el cambiar es un riesgo, el tomar una decisión es un gasto de energía extraordinario y la mente inconsciente no quiere que gastes tu energía porque puedes tener que utilizarla en un momento determinado. Todo ese juego se está produciendo en tu mente. Luego vimos que esas creencias generan sentimientos, generan emociones, y esas emociones pueden cambiar tu estado interior a través de sustancias que se van generando y te pueden o bien provocar enfermedades o puedes no curar algunas enfermedades. Porque cuando tienes estrés, ya dijimos que se genera el cortisol, la adrenalina, y en esos momentos pues tienes una actividad corporal donde se activa el sistema simpático y tienes una situación de actividad máxima que si la mantienes durante un tiempo, pues eso te puede originar lesiones desde una hemorragia cerebral a otras lesiones menos importantes, pero que también te generan enfermedad. Estuvimos hablando que la genética no es determinista, sino que es posibilista para que tú puedas trabajar de otra manera y quien está haciendo que todo eso funcione es tu mente inconsciente, no tu mente consciente. Y luego ahí nos quedamos diciendo que tú puedes conseguir ser la persona que quieres ser, puedes conseguir vivir como quieres vivir y puedes conseguir que tu cuerpo y tu mente estén en armonía, gastar la energía necesaria pero suficiente para conseguir tus objetivos, tus metas y poder vivir una vida feliz. Pero claro, una cosa es saber que eso ocurre, que es importante, porque ya sabes dónde estás y ya sabes que puedes cambiar de alguna manera. Y otra cosa es cómo cambiar todo eso. ¿Bien? Es mucho más fácil de lo que parece. Bueno, no es mucho más fácil, es sencillo, pero hay que dar unos pasos, hay que querer
hay que comprometerse, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, todas esas habilidades que hemos dicho muchas veces para poder llegar a ser esa persona que quieres ser. Y hoy te voy a hablar de cómo hacerlo, pero te voy a hablar de una forma sencilla, práctica, para que si quieres, puedes hacerlo. No sin esfuerzo, no sin sacrificio. No va a ser fácil y no lo vas a conseguir inmediatamente, sino que esto es un proceso que dura toda la vida, porque tú estás creciendo toda la vida. Y si creces toda la vida, tienes que estar trabajando en ti toda la vida. Pero lo bueno de todo esto es que cuando tú trabajas en ti, ya sabrás lo que tienes que hacer y ya por ese efecto conseguirás tener lo necesario para poder vivir esa vida que quieres. Entonces, para cambiar estos programas inconscientes que nos limitan, estas creencias que nos limitas y dirigirnos hacia programas nuevos que te potencian, que te empoderan para poder vivir esa vida y tener diferentes estrategias, te voy a hablar de 4 formas sencillas para que lo practiques. Pero tienes que querer hacerlo y luego tienes que practicarlo. Primero, tienes que creerte que realmente estos programas te limitan. Luego, creerte que puedes cambiarlos. Luego, querer cambiarlos. Y luego, practicar, 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 hasta conseguir. Hoy no quiero extenderme más porque el otro día me extendí un poquito porque eran conceptos quizás más científicos y hoy no, hoy voy a hablar solamente de estos 4 parámetros. El primero es tener una experiencia de vida impactante. La mayoría de la gente, cuando tiene una experiencia de vida o muerte, inmediatamente cambia esos paradigmas por otros, cambia esos programas que tienes en la mente. Tú crees que no puedes dejar de fumar y un día llegas al médico porque te ha dado un infarto y te dice, mira, el problema de todo esto es que el tabaco te está produciendo todos estos problemas y si quieres que no te repita otro infarto o que tengas menos probabilidad de que te repita, tienes que dejar de fumar. Y si no, y si sigues fumando, posiblemente mueras de un infarto. Y automáticamente tu mente consciente se da cuenta del peligro y como hay algo más grave de el cambiar de fumar, inmediatamente cambias de fumar. Es decir, puedes cambiar un hábito, una dependencia que te genera un pico de dopamina por algo que te genera más bienestar que ese pico de dopamina e inmediatamente lo cambies. Entonces, el tener una experiencia de vida impactante te hace que cambies. Cuando tienes experiencias significativas, cuando tienes un diagnóstico de enfermedad grave, cuando ves una situación que le puede afectar a tu hijo de una forma gravísima, inmediatamente cambias esos programas que tienes por otros programas totalmente diferentes. Es decir, que cambias tus acciones, que cambias tus comportamientos y cuando eso lo haces de una forma repetitiva, esos hábitos que tenías anteriormente, esos programas, se cambian por otros hábitos que te generan otros comportamientos, otras aptitudes, otras actitudes y eso hace que vayas cambiando poco a poco ese programa. Cuando crees que no puedes disfrutar de algo y te das cuenta que puedes disfrutar de algo, entonces empiezas a cambiar. Eso es lo que te origina esa transformación de tu ser de forma inmediata. Cuando esto ocurre con una enfermedad, como puede ser un problema inmunológico, un problema crónico, un problema porque tienes alterada todo tu medio ambiente interior, incluido el cáncer, y cambias todos los hábitos de tu vida y los cambias por otros donde tienes alegría, donde tienes bienestar, donde tienes ejercicio, empiezas a nutrirte bien, empiezas a trabajar con tu mente. Hay muchas veces que estas enfermedades crónicas, incluida un cáncer, puede cambiar totalmente y puede haber esas curaciones espontáneas. No digo que se generen, pero digo que hay muchos casos que se ha producido y que por supuesto esto influye mucho en tu ambiente interno, que puede cambiar toda tu bioquímica interna, toda tu energía interna y por supuesto que cambian. Cuando una célula necesita una serie de proteínas alrededor y no las tiene, enferma. Cuando las tiene y le das posibilidad de recuperarse, se recupera. Ese es el principal
Ese es uno de los métodos sencillos, una estrategia muy sencilla. Pero no hay por qué esperar a esa situación impactante. Puedes tener experiencias que, sin que te vaya la vida, puedes darte cuenta que esos modelos mentales que tienes los puede cambiar. Te voy a hablar otra que es la autohipnosis o los mensajes subliminares. Ya sabemos, porque nos han estado bombardeando continuamente con mensajes subliminares de esto es mejor para ti, cómpralo y tal, y al final tu mente inconsciente se habitúa a eso y lo compra. Esas decisiones de compra que se hacen por mensajes subliminares. Todos sabemos que cuando tú vas a un supermercado, pues tienes mensajes subliminares que te hacen comprar, desde la música, desde el color, desde el olor, desde la posición, todos esos son mensajes subliminares. Pues también puedes hacer mensajes subliminares tu propia, tu mente, o hipnotizarte desde el punto de vista de decir, voy a programar mi mente inconsciente. Cuando empiezas a repetir comportamientos de forma voluntaria y haces que eso que antes no hacías ya te fuese familiar a ti por la repetición que estás haciendo, como pueden ser los mensajes, como pueden ser los mantras, como puede ser algo positivo de forma constante, un hábito que repites de forma constante, por ejemplo, el hacer ejercicio. Si tú repites unos ejercicios adecuados de forma repetitiva, constante durante mucho tiempo, con paciencia, con perseverancia, llega un momento que cambias tu físico, tu forma, y también cambian las sustancias internas que se generan, todas las endorfinas, y con eso cambias también tu actitud mental, emocional e incluso espiritual. Pues una forma de cambiar estos paradigmas es crearte otro que sea contrario o casi contrario a ese, y entonces repetirlo, 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 hasta que llegue un momento que te sea familiar, y cuando sea familiar, eso se consolida, y cuando se consolida, empiezas a tener los estados que tú estás buscando. Por ejemplo, escuchar un audio para tener una meditación, para vivir en un estado de mindfulness, en una relajación. Todo eso ya se tiene comprobado que te genera un cambio interno que hace que percibas lo que realmente sientes y puedes cambiarlo hasta vivir esa forma y esa vida que tú quieres, creando estos hábitos nuevos y positivos. Exige voluntad, exige autodisciplina, exige compromiso, exige automotivación para no eh, para no desviarte y postergar lo que estás haciendo por un chantaje emocional de un piquito de dopamina cuando haces algo que no deberías de hacer porque sabes que no te viene bien, pero eso te da satisfacción, por otro, a largo plazo de que te genera un bienestar. Al mismo tiempo, ese hábito que estás haciendo te tiene que generar una ligera satisfacción. Es decir, cada vez que lo hagas te tienes que dar un premio por hacerlo y eso te estimula a seguir adelante. Y cuando sigues adelante con esa automotivación y esa autodisciplina, seguro que consigue que ese hábito se quede fijo y ya se consolide y que tu mente inconsciente entonces lo repita continuamente. Ya hemos visto dos formas importantes. Vamos a ver una tercera que es muy parecido a lo que hemos estado hablando con la autohipnosis y con los mantras repetitivos o los mensajes subliminares, y ahora lo vamos a hacer de forma consciente. Es decir, yo sé que cuando voy a fumar, yo recibo un premio, yo recibo un beneficio secundario, que es que me relajo, que me siento mejor, que respiro y que empiezo a estar en paz. Mira, puedo encontrar en ese momento algo que me pueda originar lo mismo, pero que no me haga daño. Por ejemplo, 10 respiraciones de forma consciente, abdominales, con 4 segundos de inspiración y 7, 8 segundos de expiración, que me hace que se concentre el CO2 en la sangre y me produzca una activación del parasimpático y eso me traiga relajación y paz, y ya consiga el estado que quería conseguir con ese vicio o esa dopamina que antes me daba el fumar. Sí, pues lo repites. Cada vez que tengas ese estímulo, lo cambias y de forma consciente estás cambiando un acto
por otro que te genera los mismos beneficios. Y cuando eso lo repites y lo repites, llega un momento que ya en el momento que tengas esa ansiedad por conseguir la dopamina, la consigues de otra manera que te genera un pico posterior de serotonina y eso te estimula a seguir adelante y tienes un bienestar tanto en el momento de realizar esa acción, ese hábito, como la visión que tienes a largo plazo del bienestar que te está produciendo. Todo esto, si lo tenemos acompañado de un estado de conciencia real de quién somos, cómo somos, qué hacemos, a través de la meditación, a través de mindfulness o a través de esos parámetros que estamos haciendo continuamente, llegaremos a un momento que lo conseguiremos. Todo eso te va a traer al final saber quién eres, tener más claridad mental y saber que te puedes encontrar físicamente mucho mejor. Ya llevamos tres sistemas que podemos cambiar estos programas por otros programas. No pido que los hagas de forma rápida, de forma enfrentada, sino con inteligencia. Y luego al final te diré cómo cambio yo algunos de los que tenía, cómo los voy incorporando a los que tengo y cómo sigo modificándolos continuamente. Pero vamos a hablar del cuarto. El cuarto es aquello que se llama superaprendizaje o también psicología de la energía. Y es que a través de un aprendizaje continuo, a través de exposición a nuevas ideas y nuevas perspectivas, puedes conseguir que la percepción que tienes ahora de lo que haces, la percepción que tienes ahora de la vida cambie. Y cuando eso cambia, empiezas a tener una visión nueva, unas necesidades diferentes y eso te hace que vayas cambiando. Estás abierto a nuevas experiencias, estás abierto a nuevos programas internos y eso te hace que como tú percibes la realidad sea totalmente diferente y cuando eso te permite cambiar, la realidad cambia. Y entonces estás en una situación mucho mejor. Hay muchos sistemas de superaprendizaje, hay muchos sistemas de psicología de la energía. Métete en Google y búscalos. Hay miles de posibilidades. Lo único que haces es que tienes una visualización creativa de lo que quieres ser. Miras a ver si lo que estás haciendo te acerca o no te acerca y simplemente ir cambiándolo para llegar a esa situación que quieres. Entonces cambias tus creencias, crees en lo que puedes conseguir y eso nos permite tener unas nuevas posibilidades en nuestra vida que nos generan unas expectativas totalmente diferentes y cuando eso se establece, nuestros paradigmas antiguos cambian. Cuando todo esto ya lo tenemos controlado y utilizamos cualquiera de estas estrategias de forma consciente, de forma constante, de forma repetitiva y teniendo una conciencia plena de lo que estamos haciendo, estamos cambiando nuestros programas por otros programas. Pero como te decía, esto no es fácil, es simple, pero tiene muchos pasos y exige de ti compromiso, exige de ti paciencia, exige perseverancia y luego exige acciones que vayan dirigidas a donde quieres de forma enérgica y de forma continua. Y ahora te voy a hablar podría hablarte de por qué se origina esto, qué parte de nuestro cerebro, que es el núcleo de Accumbens, funciona, por qué se bloquea la amígdala, que nos genera situaciones generalmente siempre de estrés y negativas, pero no voy a meter en todo eso porque quiero que sea práctico. Yo te voy a decir ahora de qué forma yo cambio algunas de esas creencias, de esos paradigmas, de esos programas que yo he tenido. Cuando me he chocado con algo que no lo conseguía y he creído que, claro, no podía conseguirlo porque yo no era el hijo de un millonario, de una familia preparada, ni una familia empresarial, sino que, bueno, era el hijo de un pastor y que no me merecía hacer todo eso, pues eso me limitaba, porque yo no creía que tenía opciones de poder conseguirlo. Pero cuando he visto que primero tenía que cambiar yo y he visto que podía cambiarlo de alguna forma determinada,
cambiando mis ideas y mi forma de ser, pues he cogido y he hecho rutinas que han sido voluntarias, por ejemplo, el hacer yoga, el meditar y luego ir introduciendo nuevos hábitos de forma totalmente racional, que cuando los iba repitiendo, esa situación ya me era familiar, ya creía que podía conseguir lo que yo quería y al final se ha ido consiguiendo. ¿Cómo he ido yo introduciendo nuevos hábitos? Pues no rompiendo los anteriores, sino ligeramente modificándolos. Si para mí era muy difícil la visualización o para mí era muy difícil los agradecimientos, pues yo por la mañana nada a levantarme, ya tenía una rutina que afortunadamente yo he tenido siempre, he estado acompañando de mis animales. Yo me levantaba, yo les daba de comer, yo me salía a pasear con ellos y entonces pues fui introduciendo ahí pequeños programas. Un programa de afirmaciones que cuando salía con mis perros durante 4 o 5 minutos los iba repitiendo. 10, 15, 20, 30 segundos repitiendo agradecimientos por 10 conceptos en ese momento, por estar vivo, por ver perfectamente, por poder comer, por tener la satisfacción de poder andar, es decir, 10 agradecimientos. Y luego, cuando ya volvía con mis animales, con mis perros, lo que hacía era quitarme todos los sonidos, meterme en un sitio tranquilo y estar 3, 4 minutos en silencio, simplemente sintiendo a mí mismo y sintiendo cómo pensaba. Bien, eso eran meter un hábito detrás de otro, detrás de otro. Cuando eso lo iba repitiendo, me iba dando cuenta que podía cambiar esas afirmaciones por otra, que podía agradecer de otra manera, que podía introducir algún otro hábito continuo con esos hábitos y iba introduciendo hábitos. Ahora mismo puedo decir que mi vida, excepto cuando estoy en otro sitio y cuando tengo cambios más grandes, que entonces puedo pararlo durante un día o 2 días, es una concatenación de hábitos desde que me levanto hasta que me acuesto. Y termino al final por la noche con un agradecimiento de lo que he hecho, viendo y observando que he hecho bien y lo agradezco, que he hecho mal y lo agradezco porque puedo darme cuenta y cambiarlo, y simplemente visualizo lo que el objetivo que tengo en mente en ese mes o en esos 2 meses, y luego simplemente pido el día siguiente vivirlo con total intensidad y de la forma que quiero vivirla, es decir, vivir mi día perfecto. Y con eso me acuesto y me duermo además inmediatamente. Todo eso me trae una relajación, una paz y además me prepara para el día siguiente estar en plena energía. Como todo eso lo voy verificando todos los días, si veo que puedo cambiar un hábito, lo cambio. Si puedo introducir otro, lo introduzco en aquel sitio, en aquel momento que sea el adecuado para que no me genere un trastorno de todos los demás. Y de esa forma voy consiguiendo, trabajando en ser esa persona que al final quiero ser. Si tengo problemas de que me afectan mucho las críticas, pues entonces empiezo a ver cómo puedo yo responder a esas situaciones de crítica que me afectan. Y puedo cambiar mi emoción en ese momento y responder de forma adecuada sin tener que alterarme. Nada más, os dejo estas 4 cosas. Yo ya os digo que es práctico, que es eficiente, que podéis conseguirlo y que os va a llevar al final a ser muy productivo, muy eficiente con todo lo que hagáis. Tendréis que trabajar mucho menos. Vuestra mente consciente estará haciendo aquello que tiene que hacer para que vuestra mente consciente siempre esté observando, siempre esté alerta a lo que tiene que hacer y siempre sea la ejecutora o por lo menos la directora de lo que quieres tú ser y cómo vivir. Y solamente recordaros estos 4 directos que hemos hecho en este mes, lo vamos a condensar todo con algunos ejercicios desde el primero hasta el último, el día 28 de febrero a las 8 de la tarde, hora de España, y espero que estéis, pues, todos aquellos que realmente queréis cambiar, queréis vivir de otra manera, queréis seguir trabajando en ser la persona que queréis ser, y cuando vayáis consiguiendo eso, podéis observar que al final podéis vivir de la forma que queráis vivir. Nada más, os dejo aquí, espero que haya sido muy agradable para todos
y seguimos trabajando. Os espero el día 28, no faltéis, porque es una parte más de poder vivir como queréis vivir. Hasta luego.